Continuamos en escenarios y ahora nos acompaña la doctora Eve Blanco. Muchas gracias por estar con nosotros, Eve. ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto estar acá con vos, charlando y contándole a la gente lo referente a este tema que vamos a tratar hoy. Que son las quemaduras, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo se tratan las quemaduras? ¿Qué tenemos que hacer en un primer momento? Pero también hablar de las políticas públicas y de qué nos está faltando en Corrientes con relación al tratamiento del quemado. Vos tenés muchísimos años trabajando en este tema. Sí, ya acá en Corrientes, ya hace 25 años que estoy trabajando. Yo me formé en la ciudad de La Plata en un servicio de cirugía plástica, reparadora y quemados, entonces tengo esa formación desde el primer momento en la patología de quemados. Es una patología que me gusta, he seguido aprendiendo continuamente y me sigo especializando en ella a través de cursos, congresos, dando charlas también en las distintas asociaciones y sociedades que nos invitan. Y acá es una realidad la que tenemos a nivel de la atención del paciente quemado en el niño, donde contamos en el Hospital Juan Pablo II con un servicio muy bien organizado, con pediatras que hacen la especialidad y enfermería también especializada. Tenemos otro cirujano plástico más también con el cual compartimos los días quirúrgicos en cuanto a la cirugía de reparadora y el quemado agudo. En cuanto al paciente adulto, generalmente se atiende en los hospitales que normalmente están disponibles en cuanto a la guardia y hay profesionales que están realizando o atendiendo a estos pacientes, pero con la falta de un servicio que tenga el paciente quemado en un todo, digamos, porque no es solamente curarle la herida, vendarlo, asistirlo, ponerle un injerto, sino todo lo que viene después de la quemadura. Ajá. Es decir, esos pacientes tienen que seguir siendo atendidos en un consultorio para ver cómo queda la secuela, la cicatriz, si hay retracciones, si hay dolor, si hay prurito, si hay queloide. Es decir, se necesita un tiempo más que a veces estos pacientes llevan hasta un año en el postoperatorio, en el postquemadura, para poder ser evaluados y mejorar la calidad de esa secuela, es decir, mejorar la calidad de vida después de una quemadura. Claro, Eve, ¿cuál es la complejidad que plantea el paciente quemado? El paciente quemado depende de la extensión y la profundidad de la quemadura, donde se evalúa en un primer momento en la guardia o en el lugar del hecho o en el lugar donde sea atendido el paciente quemado, va a tener, de acuerdo al porcentaje de quemadura, si es una quemadura del 15 al 20% en un adulto de tipo profunda, eso necesita una internación donde va a llevar también tratamientos quirúrgicos, es decir, va a necesitar entrar al quirófano con anestesia general para poder curar esa herida, luego escarectomizarla, sacarle la piel quemada, posteriormente después preparar el lecho para hacer un injerto de piel. Eso se necesita una hospitalización que a veces nos lleva desde 15 días hasta 3 meses. Depende de la premura con que nosotros atendamos a ese paciente, le demos las atenciones primarias, el manejo con la hidratación, manejar el metabolismo, porque todos estos pacientes pueden infectarse, se desnutren, es decir, que hay que aportarle una mejor nutrición, una hidratación adecuada, es decir, necesitamos del médico clínico, del cirujano, de la enfermería especializada y de todos los otros servicios afines para que atenderlo en forma multidisciplinaria al quemado. Claro, y hoy para el paciente adulto tenemos esa infraestructura, nos está faltando un poco más. La infraestructura del hospital está, pero no para atenderlo como un servicio de quemado con todo lo que merece ser el paciente ser atendido en el caso de una quemadura grave. Es decir, sí, porque se le hacen porque hay muchas derivaciones, ¿no? Y sí, los quemados graves de más del 40% de superficie corporal quemada de tipo profunda tienen que ser derivados porque tienen una mayor complejidad,
se necesita operarlos, el recurso también del instrumental, que a veces los hospitales no cuentan con ellos. Para el adulto estoy hablando, no para el pediátrico, porque en el pediátrico, a partir de tantos años que estamos trabajando, que ya hace más de 25 años, nosotros hemos insistido en el equipamiento, hemos insistido en la formación de los médicos, de la enfermería y de todo el equipo humano que está trabajando en la parte pediátrica. Ajá. Pero es lo que faltaría a nivel del adulto, ¿no? Organizar un servicio donde vengan más profesionales también que actúen con la patología y que ese paciente quede en el lugar para ser atendido hasta la secuela, hasta ver la secuela que queda. ¿Qué se tiene que hacer ante un caso de un quemado grave? Bueno, cuando hay quemados graves, normalmente hay que llamar inmediatamente a la ambulancia, pero normalmente la gente que lo asiste es envolverlo en alguna sábana limpia o toallas limpias para apagar el fuego, para que no tome frío y en todo caso, si se está prendiendo fuego, agua o taparlo para evitar de que se sigan incendiando las ropas. Normalmente hay que cubrirlo al paciente para que no se siga inflamando la ropa en el caso de que haya una quemadura por fuego. Depende también de cuál fue la noxa que provoca la quemadura. Generalmente son por fuego, en otros casos son por electricidad de alto voltaje, en otros casos son agua caliente, es decir, depende del tipo de quemadura y de lo que causó la quemadura. Pero inmediatamente no ponerle ninguna pasta dental, emplastos o cualquier otra crema que no sabemos para qué sirve. Claro. Es decir, envolver al paciente en una sábana limpia o en una toalla limpia y derivarlo al centro más cercano al lugar o llamar a la ambulancia, que van a saber exactamente lo que hay que realizar. Claro, y hay seguramente más cuidados o cuidados diferentes en el caso de una persona de edad o de un niño, ¿no? Claro, normalmente nosotros tenemos la derivación de niños en el hospital, donde es inmediatamente atendido en el centro más cercano al lugar del hecho, y de allí piden la derivación al Hospital Juan Pablo y al servicio de quemadura, donde ya nos indican qué tipo de quemadura es. Entonces allí son recibidos por la guardia, directamente está la guardia del servicio de quemados, que está todos los días, donde la recibe la pediatra, evalúa el cuadro y después intervenimos nosotros los cirujanos plásticos para ver qué otro tratamiento le podemos realizar. En el caso del adulto siempre va a la guardia y ahí ya, si es una quemadura grave, seguramente el médico de guardia o el médico clínico o el terapista verá la gravedad, si tiene que ir a terapia intensiva porque inhaló fuego, inhaló humo, entonces ahí ya hay compromiso de la vía respiratoria, inmediatamente se diagnostica y ya tiene que entrar a terapia intensiva con intubación. Claro. Bueno, tantos años trabajando en el servicio del quemado. ¿Qué pasa con la familia de una persona que sufre una quemadura profunda? Claro, ese es un aspecto social que nosotros tenemos que sobrellevar también, porque la familia sufre un desarraigo si es una familia del interior que sufre una quemadura. Entonces ahí tiene que venir, en el caso del niño siempre es con un tutor, madre, padre, tutor, que se haga cargo de la internación. En el niño el tutor se tiene que internar con el paciente quemado. En cambio, en el adulto no está internado, pero sí lo está asistiendo, porque ese paciente tiene necesidades que seguramente los colegas le pedirán alguna cobertura cutánea que no cuentan en el servicio, entonces tendrán que ir a adquirir esa cobertura cutánea o algún otro medicamento. Entonces el paciente quemado que está en el interior sufre ese desarraigo. Claro. Y después lo que conlleva todo lo que sean gastos, porque una vez que el paciente sale del hospital necesita prendas de presoterapia que van a ajustar esa quemadura,
cremas específicas para las cicatrices. Tal vez tenga prurito, va a tener que tomar algo para aliviar la picazón o el prurito. Claro, un cuidado especial también en la casa, siempre, ¿no? Un cuidado especial. A veces van con pequeñas heridas a la casa porque están cansados de la internación, entonces hay que saber bañarlos, curarlos en la casa, ponerle las vendas elásticas o las prendas elastocompresivas. O sea, lleva mucho cuidado un paciente quemado para que pueda tener una rehabilitación acorde y pueda insertarse otra vez a su actividad laboral. Habitual, claro. Bueno, un panorama de lo que hay que hacer, pero bueno, lo que sí, siempre llamar con urgencia a la ambulancia y dejar que los especialistas se ocupen del paciente y no querer hacer unos primeros auxilios o algo que quizás puede... Sí, la idea es no complicar aún más la quemadura y la herida, porque después nos encontramos con que se puso cualquier medicamento y para sacarlo nosotros producimos una mayor herida, una profundidad de la quemadura o de la herida. Entonces, directamente, si llega limpia la herida, es mucho más fácil poder resolverla y mejor la evolución posterior. Muy bien. Muchas gracias, Eve, por haber estado con nosotros, por informarnos acerca de cómo trabajar con el paciente quemado, qué hacer y a qué servicios derivarlo y por supuesto tratar de prevenir en el hogar, prevenir las quemaduras, estar atento porque a veces la mayoría de la gente se quema hasta con el agua del mate o cuando quiere hacer un asado que le echa alcohol al fuego, queriendo hacer el asado, y ahí viene la explosión y se quema inmediatamente. Entonces estar atento, prevenir, que esa es la mejor curación. Muchas gracias. Gracias a vos, Constanza. Bueno, nos despedimos y vamos a estar con ustedes como siempre la semana que viene aquí en Escenarios. Que tengan un muy buen fin de semana.